Hola amigos, bienvenidos a este programa. 2001 de Kubrick quizás sea la obra maestra de todos los tiempos, ¿no?, del cine. Y yo creo que tiene muchas claves, no hacemos más que volver una y otra vez sobre esa película, todavía seguimos encontrando cosas, ¿no? Creemos que Kubrick está haciendo alusión en el primer episodio de la película, la llamada El amanecer del hombre, que tiene muchas lecturas, como hemos visto, porque tiene que ver con cómo en realidad Kubrick se está refiriendo a cómo otras civilizaciones antiguas nos han transmitido conocimiento a la actual, es decir, nos está hablando de otras civilizaciones desaparecidas que han dejado de alguna manera, a través de símbolos, a través de nuevas revelaciones, a través de interacciones con el cosmos del tipo que sea, pero han dejado claves y nos está hablando de eso, ¿no? El mono lo está haciendo simplemente de cara a la galería, porque él sabe que tiene que trabajar con el discurso oficial, que no se cree, y al mismo tiempo, entre líneas, pasarnos un discurso más profundo, que es el que no ha habido una evolución desde el mono, sino que ha habido una involución civilizatoria, como dice René Guénon, desde humanidades más avanzadas desde el punto de vista espiritual, no forzosamente tecnológico y material, porque de eso se trata, ¿no? Y de eso nos está hablando Kubrick, y eso es lo que significa el monolito, pero el monolito también significa toda una comprensión de la estructura del cosmos, ¿no? Entonces yo creo que es muy singular, muy interesante este homínido, que de alguna manera es eso, es una especie de decir, él lo está invirtiendo todo, nos está diciendo que nosotros somos los monos caídos, es decir, es todo lo contrario que cuenta la evolución darwiniana, ¿no? Es decir, que nos muestra al mono como menos desarrollado, y nosotros como hubiéramos superado al mono, ¿no? Es al contrario, nosotros vamos hacia el mono, es decir, nosotros y el mono son simplemente líneas regresivas, ¿no? Es todo lo contrario de lo que nos están contando, ¿no? Lo cual no hay que descartar que también haya en un momento dado líneas progresivas de evolución, pero la evolución por definición siempre está supeditada a una involución, es decir, puede haber una cierta evolución, pero son ciclos de menor alcance supeditados a una involución que es la de distintas civilizaciones que por definición caen en la materialidad y por lo tanto en lo satánico, lo arimánico, diría Ruth Steiner, ¿no? Entonces, esto está presente en Kubrick, ¿no? Y cómo ese homínido que han visto el monolito, pero en realidad lo que han visto los restos de otras culturas o han sido de alguna manera iluminados por lo que sea, han tenido acceso a una información y tienen que descodificarla. Eso es lo que significa el monolito, ¿no? Y al mismo tiempo una comprensión de la estructura del espacio, dicho en el sentido más profundo del término, porque significa el recuerdo, la resintonización con un cosmos del que hemos caído, ¿no? A todos los niveles de conciencia y de inconsciencia y de pertenencia, ¿no? Eso es todo lo que significa el monolito también, ¿no? Entonces, pero es muy interesante cómo después de haber visto el monolito, este homínido, este mono que se está convirtiendo en hombre, recuerda al ver un esqueleto, justamente el esqueleto del bóvido que hemos visto al principio, donde justo detrás se coloca en su ano, precisamente, por supuesto, el cuerno, uno de los cuernos, y entonces él gira la cabeza como a los dos lados, ¿no? Donde está de alguna manera simulando las inclinaciones de los planos, de los distintos planos que estructuran el cosmos, ¿no? Esa mecánica multitoroidal de bamboleo concéntrica de una tierra cóncava que coincide con el universo, ¿no? Y entonces el mono gira la cabeza a los dos lados y se acuerda del monolito, y entonces de alguna manera Kubrick nos está diciendo, como decía, que el monolito simboliza, idealiza, representa los cruces de los planos cósmicos que conforman toda esta estructura multitoroidal, es decir, los planos de inercia virtuales que conforman
que son los planos ecuatoriales de esos toroides, en definitiva, que es lo que se cruza, ¿no? Y entonces, justamente él gira la cabeza a los dos lados y ve las costillas, justamente ahí es donde nos lo está diciendo Kubrick, ve las costillas curvas y nos muestra que él está girando y que en realidad el monolito es una idealización, una simbolización de una estructura multitoroidal concéntrica que es la Tierra cóncava universo. Y entonces ahí es cuando él, con el hueso central, golpea en esas costillas del bóvido y esas costillas saltan al aire, ¿no? Dando vueltas y torsionándose, ¿no? Donde de alguna manera Kubrick nos está hablando de esta estructura toroidal, vorticial, helicoidal, espiral, todo lo que hablamos siempre, donde esas costillas giran y se torsionan, es decir, tienen movimientos de rotación, movimientos de revolución, movimientos de precesión. Nos está hablando de la estructura del cosmos a través de unas costillas pero porque se está refiriendo a la constelación de Tauro, porque precisamente si buscamos a través de la ayuda de un programa de estos de simulación cósmica, que trabajan con algoritmos oficiales, etcétera, los mismos que con los que trabaja la NASA, o sea que son fiables. Otra cosa es que los algoritmos de los científicos sean fiables, que eso por supuesto es dudoso, porque la ciencia no es más que una fabricación artificial que nos venden como real, pero se acerca, que es lo importante, ¿no? Siempre hay un margen de error, pero se acerca, ¿no? Entonces justamente el programa Stellarium, si buscamos en ciertas fechas, en el menos 17.588, es decir, antes de Cristo, o en el menos 4.495, se producen justamente los cruces de los tres planos fundamentales de este sistema multitoroidal concéntrico, Tierra plana universo, donde el plano galáctico, es decir, la Vía Láctea, famosos mitos de la leche, de la diosa que alimenta a Bernardo, ¿no? Bernardo, hemos visto el ritual de Bernardo, no Pedro y Bernardo, ¿no? Recientemente los incendios, ¿no? De España, ¿no? Bernardo, ¿no? Trazando un triángulo. Y entonces justamente el cruce del plano galáctico, la Vía Láctea, con el plano eclíptico, la eclíptica, y con el plano ecuatorial. Esos tres puntos se cruzan en un punto tan singular como los cuernos del toro, de Tauro, justamente al punto al que se dirige el arma de Orión, el cazador que está golpeando al toro, ¿no? Y de eso nos está hablando Kubrick, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es el monolito de Kubrick? Es el cruce de los tres planos fundamentales del sistema concéntrico multitoroidal que es el cosmos, y no es más que una idealización, que en definitiva es lo que hemos dicho de las dos pirámides que es el octaedro, porque a su vez es lo que simboliza Orión. Justamente Orión son los dos triángulos, son las dos pirámides que están encajonadas, ¿no? El cinturón de Orión, el estrechamiento, que son todo lo que hemos dicho ya vuelve aquí a darse cita, ¿no? Y entonces el homínido golpea el cráneo del Tauro, ¿no? Golpea el cráneo que es la Tierra cóncava, ¿no? Es decir, la violencia que atraviesa toda esta mecánica también a nivel cósmico, donde hemos dicho que todo esto se sostiene simplemente porque está gobernado por la violencia, por la rivalidad, por los gemelamientos, y solamente digamos en contextos civilizatorios muy decadentes como el nuestro se montan todos los sistemas que estamos viendo hoy, ¿no? Gobernados por, en fin, todo lo que Nietzsche mostró muy bien, todos los valores del ganado humano, ¿no? De manera que al final esos cruces son también vistos desde otra perspectiva, digamos, como tres aros, en definitiva, si los vemos como desde arriba serían como tres aros, ¿no? Pero esto también es el Cernunnos es lo mismo, ¿no? Los famosos torques que eran muy importantes en esa cultura céltica del Cernunnos, el Cernunnos, el Kern, ¿no? El corazón, otra vez la idea del corazón, ¿no?
donde en el corazón de qué, en el centro del cosmos, el corazón, la vinculación entre el corazón, el Sol negro, y el Cernunnos nos está hablando de esto también con los cuernos en los que están colgados los torques, esos aros, que en definitiva son esas trayectorias que dibujadas son como si fueran aros. En realidad, como decimos, son planos de inercia de un sistema doble toroidal, ¿no?, con dos vórtices y un plano de inercia donde se produce la manifestación, ¿no?, que es lo mismo que el monolito, como venimos diciendo, ¿no? Y algo parecido encontramos en el mitraísmo, ¿no? La famosa imagen de Mitra sacrificando al toro vuelve a ser lo mismo. Ahora parece que es más bien Perseo situado encima de Tauro en lugar de Orión situado debajo, pero están ahí algunos de los elementos que nos hacen pensar que hay una connotación astrológica ahí, ¿no? Está el escorpión mordiendo, atacando los genitales del toro, ¿no? Y justamente Escorpión es la otra constelación que está en el otro encuentro, ¿no? Porque este cruce de los planos, visto, digamos, en perspectiva, desde nuestra perspectiva, porque lógicamente son planos inclinados donde nosotros estamos metidos dentro, se ve como una vésica Piscis, ¿no? El simbolismo de la vésica Piscis ya sabemos que es este mismo simbolismo, es un simbolismo cósmico de la confluencia de estos planos de inercia de los distintos toroides que conforman este sistema multitoroidal equilibrado, ¿no?, que se balancean unos con respecto a otros, y donde estos puntos de los que estamos hablando, donde coinciden los tres planos, plano galáctico, plano eclíptico, plano ecuatorial, terrestre, vendrían a ser como una especie de equinoccio galáctico, de equinoccio donde se genera el punto como de mayor equilibrio, de alguna manera, ¿no? Sería una especie de punto como de mayor equilibrio equivalente a los equinoccios que se producen en la Tierra 2 veces al año, que vendrían a ser lo mismo, pero de menor nivel, de menor grado, donde ya solo hay una confluencia de eclíptica y ecuador terrestre, ¿no? Es decir, sería una especie de equinoccio de grado 2, mientras que los equinoccios galácticos una especie de equinoccio de grado 3, es decir, una especie de equinoccio de 3 planos, ¿no? 3 planos que confluyen, pero en definitiva es el mismo simbolismo de la vésica Piscis, que tiene todo un simbolismo hierogámico, ¿no?, sexual, porque tiene que ver con ciclos que generan ciclos, ¿no? Hay ciclos dentro de ciclos. Antes hablábamos de ciclos evolutivos, ciclos involutivos que se están dando al mismo tiempo, ¿no?, donde puede haber una evolución desde el mono hacia otra cosa, pero al mismo tiempo se está produciendo una involución desde humanidades más desarrolladas a otras que lo son menos, ¿no?, que caen en la materialidad, ¿no? Y eso también es la idea de que hay subciclos que son menos importantes que otros ciclos, pero que en definitiva están subordinados. Es decir, tiene que haber algún tipo de encaje donde los ciclos menores de alguna manera están incluidos en los ciclos mayores. Eso no significa que encajen a la perfección, ¿no? Y lo que mejor nos habla de esta idea, ¿no?, lo que tendrían muy bien los egipcios fue los famosos ciclos sotíacos, ¿no?, los ciclos de la salida de Sirio, que ya hemos visto que se relaciona a su vez con Orión, ¿no?, donde se les deslizaban los años civiles con respecto a los años sotíacos, ¿no?, porque tenían muy claro que todo esto eran ciclos dentro de ciclos de distinto orden y tenían que atender a los ciclos más importantes y no a los menos, es decir, a los ciclos menos manifestados, es decir, les importaban más las estrellas, los ciclos de las estrellas, porque eran más fijos que los ciclos solares, los ciclos lunares. A pesar de que daban tanta importancia al Sol, en el fondo no era más que un frente, no era más que una tapadera para las masas, por así decirlo, porque eran más importantes otras cosas, ¿no?, como la estrella Sirio, como Orión y como todas estas conjunciones, en definitiva conjunciones, pero en un sentido mucho más profundo del que lo suele entender
la astrología convencional, donde hablan de conjunciones astrales, o incluso los eclipses también son un frente. Es decir, hay unas conjunciones mucho más importantes que en definitiva son de estas que estamos hablando aquí, de los planos de inercia del sistema, que no se ven y que solamente se pueden deducir a partir de idealizaciones del sistema. Es decir, que justamente es lo que son las pirámides de Egipto, ¿no? Las pirámides de Egipto, como hemos visto, son una especie de expresión en la Tierra de una mecánica cósmica en la que se están, digamos, dando cita como dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Una que tiene que ver con las rectas, con los triángulos, con las pirámides, con los octaedros, y otra que tiene que ver con las serpientes, con las curvas, con los toroides, y de ahí ese simbolismo, ¿no? de que está presente, ya decíamos, también en el mitraísmo, donde justamente Mitra, atravesando con el puñal el cuello del toro de la constelación de Tauro, parece que hace alusión también a esta misma lógica, ¿no? Y justo al otro lado, en el otro cruce de los tres planos de inercia, tenemos Escorpión mordiendo los testículos o picando los testículos del toro, que vienen a ser las dos caras de la misma moneda, ¿no? La víctima y el verdugo de las iniciaciones, que sabemos que son dos altes de un mismo iniciando, que acaban, digamos, pasándose en la víctima, se acaba convirtiendo en verdugo, ¿no? El toro se le cortan los testículos, es la castración, es el número 13, ¿no? Porque además es muy curioso que entre estos momentos, ¿no? Esta precesión de los equinoccios, que nos dicen oficialmente que es de 25.772 años, nosotros creemos que se parece mucho más al 26.000, de manera que entre dos de estos puntos de equilibrio, entre dos equinoccios, es decir, el gran año galáctico sería 26.000 años, que justamente da 13 y 13, otra vez el número 13 tan importante que aparece a muchas escalas, ¿no? Y ahora comprendemos quizás esa referencia de los caballeros de la mesa redonda, ¿no? Que es un poco también la idea de la traducción desde el paradigma polar, ¿no? Al paradigma solar, ¿no? Desde el jabalí a la osa. Los 26 caballeros son los 13 más el 14, pero que es un 14 duplicado, ¿no? Es decir, porque nos están hablando del 13 más 13, que suma 26, que es el ciclo de precesión, ¿no? E incluso parece que todo esto tiene que ver incluso con el laberinto, porque está también Orión implicado en el laberinto, y el toro en el centro del laberinto. Recordemos que el laberinto es un simbolismo cósmico, donde el laberinto es el plano horizontal de inercia, las dos serpientes espirales que salen del centro del sistema para caer en la materialidad, ¿no? Y también son las lógicas de materialización de la labris, de las que hemos hablado. Por lo tanto, y en muchas ocasiones encontramos representado la labris, el hacha doble, que es quien da nombre al laberinto, el laberinto encerrado en la piedra, ¿no? El hacha colocado sobre la piedra cúbica en punta de la masonería, tiene también este simbolismo, ¿no? Y entonces justamente volvemos a encontrar la labris situada entre los dos cuernos del Minotauro, que vuelve a ser la fusión del hombre y el toro, es decir, de Mitra y de Tauro, que es también Orión y el toro, y en fin, lo encontramos en otras constelaciones culturales, pero vuelve a ser esa misma idea, donde parece ser que este es el punto clave, ¿no? al que remiten todos estos símbolos, ¿no? Así que nada, amigos, muchas gracias por vuestro interés y hasta la próxima.